Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que anden bien, arranca La Máquina de Pensar, hoy vamos a tener un programa especial, ha venido aquí a visitarnos a estudios un escritor español que ya está conmigo, le damos la bienvenida, Sergio Artero Pérez. ¿Cómo andás? ¿Andás bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Pablo. ¿Cómo es que un poeta y dramaturgo y actor madrileño pasa por acá, por Uruguay? ¿Cómo llegó? Bueno, llegué como todo el mundo en avión y tal, ¿no? Pero bueno, realmente, digamos, son mis vacaciones. En algún momento hay que descansar. Esto que decía Marx de que el trabajo dignifica, yo no estoy tan de acuerdo. No dignifica a los que lo trabajan, a otros a lo mejor sí. Sea como sea, pues son mis vacaciones, pero yo disfruto yendo a los lugares e intentando encontrarme, pues especialmente con poetas, ¿no? Porque bueno, considero que igual que hay gente que se junta porque le gustan las motos, y hay concentraciones moteras, y hay trekkies de Star Trek, y demás, pues a los que nos gusta la poesía, nos gusta encontrarnos con otros que hacen poesía, conocer su obra, conocerla escuchándosela, ¿no? Que es algo muy interesante. Yo siempre abogo en cuanto a los encuentros. Para mí, de hecho, la poesía es encuentro. O sea, que casi prefiero juntarme y a posteriori, si acaso, pues uno ya coge los libros, etcétera, ¿no? Pero esa sorpresa que tiene es muy interesante, esa espontaneidad del directo. Pero esa espontaneidad del directo, eso que se llama también para algunos, ¿no? La puesta en voz de la poesía, que son lecturas públicas, en la cual no siempre todos tienen muy buen desempeño. O sea, algunos tienen grandes desempeños y otros y a veces textos que no son tan increíbles se amplifican y ganan una fuerza impresionante, y realmente tienen su fuerza, una fuerza poética, y otros grandes poetas leen sus textos y parece que no levantan la altura de un zócalo, digamos, de la pared, digamos, exacto, ¿no? Para mí pero eso tiene que ver con que vos sos actor también, digo, ¿no? Porque hay una cuestión media performática o de dramatización. Tiene que ver, desde Yo tengo luego. un amigo poeta, por ejemplo, digamos, conocido, que a mí me impresionó una vez porque él dice sus poemas sin leerlos. Sí, entonces si estás mirando a los ojos a la gente cuando estás diciendo tu poema, ya es otra cosa. Sí, desde luego. Es un gran tema. Te diré para iniciarlo que yo estoy al frente de una organización, digamos, de una asociación que hay en España, que pretende ser de carácter nacional, estamos creciendo, que fomenta precisamente la poesía escénica, llamamos, ¿no? Y en todos pues sus ámbitos, la perfopoesía, la poesía oral, las jam, poetry, etcétera, ¿no? Y entonces, evidentemente, pasa eso. Yo tengo la opinión siguiente. Creo que es otra cosa, ¿no? La poesía escénica es un brazo de la poesía, pero tiene, por su componente escénico, sus propias características. Así pues, un poeta que no sepa leer, dicho sencillamente, es decir, que no sepa leer es porque salta, digamos. Es que muchas veces hemos sufrido no escucharle directamente, ¿no? Alguien que habla para su camisa y y entonces, claro, el espectador está ahí sufriendo para escucharle, o un tema de pronunciación, o el tema que sea, ¿no? Pero que no está luciendo su poesía, que en definitiva de eso es de lo que se trata, de ser un vehículo del texto. Originalmente la poesía, digamos, hace varios milenios era solamente oral, ¿no? Desde luego. Pero bueno. Desde luego, esto es una recuperación. Pero eso es lo que voy, quien crea que no está luciendo su poesía, que no la lea. Que se la mande leer a otro, perfecto. No pasa nada, ¿no? A un actor, a una actriz o lo que fuera. Claro, a quien sea, ¿no? Que lo haga mejor, digamos. Yo creo es eso, es decir, no es necesario, es verdad que a mí me gusta incidir en esto, no es necesario que como poeta sepas leer tus textos en público. Claro, no hay una obligación. O sea, hay gente que es tímida, hay gente que tiene, digamos... pasa, por ejemplo, a nivel de narrador, solamente para decir algo que no es lo mismo, pero bueno, una vez un escritor me decía, ¿por qué los narradores tienen que ser capaces de, al dar una conferencia de prensa y encarar 200 personas y no sé qué y no sé cuánto, sin titubear y diciendo cosas inteligentes? Absolutamente. Cuando mi trabajo está haciendo una novela durante 2 años. Absolutamente, es que tiene un sentido comercial, entendámonos, ¿no? Es decir,
en particular en la poesía se vende poco, hay muchísima oferta y se vende poco, o así lo sienten los propios autores, y lo que se vende es en presentaciones, en directo. Eso perfecto. está demostrado, ¿no? Es decir, Sí, si tú haces recitales, si tú te mueves, que se dice, ¿no? Pues hombre, pues puede ir vendiendo más. Pero claro, si no sales de tu casa, es mucho más difícil que te conozcan y demás. Entonces se hace por eso. Pero claro, habría que intentar encontrar otros recursos, ¿no? Si va a ir a la contra. Claro. Bueno, se puede poner una bolsa de papel en la cabeza, ¿no? Hacer, Claro. y buscar lo contrario, hacer como Salinger y no Desde salir luego a- sí a que la creo prensa. que hay poetas escénicos y poetas que no, y no pasa absolutamente nada. Yo diré que pese a mi faceta de actor, yo no me considero un poeta escénico, especialmente escénico. Es decir, yo escribo para ser publicado, escribo para el papel. Ajá. Pocas cosas muy puntuales las he escrito es profeso para la escena, que es, yo creo, lo que hace un poeta escénico de verdad, ¿no? Escribir para ser escuchado. Y yo no lo he hecho mucho, pero siempre he estado muy interesado, desde luego. Y cuando decís, porque digo, aquí, insisto, en Uruguay no se habla de poesía escénica, es la primera vez que lo escucho hablar, Ajá. y enseguida se me voló la cabeza en el sentido de que una cosa es saber decir la poesía, otra cosa es interpretarla, digamos, verbalmente, oralmente, y otra cosa sería una puesta en escena, digamos, ¿no? O sea, vos cuando decís poesía escénica no te estás refiriendo a, por ejemplo, a vestuario o a, o a luces No, desde luego que no. o efectos No necesariamente. La cuestión es que si nos subimos a un escenario es escénico, Ajá, ¿no? Es decir, pero claro, cuando subimos a un escenario, como espectador yo estoy recibiendo no solamente el texto, estoy recibiendo la actitud, efectivamente, la voz, y en definitiva, la interpretación de esa persona, aunque sea el propio autor. Correcto, la interpretación de ese texto. Por lo tanto, hay una cuestión escénica, ¿no? Ya digo que esto es un saco grande donde meter pues muchas cosas. Sí. Puede haber poemas a varias voces, puede haber poesía trabajada con vídeos, ¿no? O sea, la videopoesía, con la música, por supuesto. Pero aquí quiero matizar que no se trata de ambientar un poema, poner un hilo musical, ¿no? Que lo tenemos muy visto y que particularmente creo que suele salir mal. Es decir, que un poema, si se sostiene por sí mismo, no necesita ese acompañamiento dulzón, Claro. ¿no? De alguien que dé unos acordes y tal. Pero en ocasiones se hace a la par, digamos. La poesía es ambas cosas, ¿no? Indisolublemente. Y eso sería un poema escénico, ¿no? O un ambiente sonoro, para entender, por ejemplo, ¿no? Todo eso caería dentro de la poesía escénica. Y me parece, además, que en gran medida es el futuro de la poesía. En gran medida es Fue el futuro. pasado y vos decís que va a ser el futuro. Desde luego. Sí, yo creo el que sí. lejano pasado, ¿no? O sea, originalmente la literatura, como decía Borges, ¿no? Se inició escribiéndose todo en verso, ¿no? La prosa es algo muy posterior, digamos. Hasta la imprenta, narración. digamos. Sí, claro, sí, se hacía sí, hasta sí. la imprenta, desde Claro, luego. claro. Lo curioso es como luego, efectivamente, se quedó atrás y ahora cuando lo haces parece que estás haciendo cosas muy modernas, ¿no? Bueno, evidentemente lo haces desde una óptica contemporánea. Pero bueno, también es cierto que yo no sé, acá no he estudiado cómo está la poesía que yo llamo escénica aquí en Uruguay. En mi país vive un gran momento, ¿Ah, realmente, sí, vive un gran momento, pero también vamos a la cola de otros países, ¿eh? Es decir, que yo miro a Alemania y llevan pues mucho tiempo con festivales y con artistas, ¿no? Que trabajan la poesía en voz, como decías, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo. Sí, ¿no? la O sea, puesta en voz de la poesía. Hay un John Bennett, hay un famoso poeta, Sí, digamos. sí, John Bennett, pero es que diría más, mira, te voy a contar como anécdota que como muchos de mi generación, o sea, aquí, tuve un momento en la adolescencia que me gustaba mucho la Beat Generation, ¿no? La Beat, la generación Beat. Ah, sí, americana, sí. pues, Kerouac, exacto. Ferlinghetti, Exacto. los beatniks. Exacto, los beatniks. Llegó un momento en que no me gustaron nada y solamente reconocía como poeta a Ginsberg. Me parecía, Allen Ginsberg, y sí, como, bueno, como escritor sí que a Burroughs, ¿no? A William Burroughs. Exacto. Y bueno, les cogí un poco manía porque además estaba como en todos los sitios, ¿no? Porque es como muy adolescente, sin duda también. Sí, es claro. el aullido, ¿no? O sea, El aullido y toda, es decir, una mirada, una mirada a oriente, pero bastante, digamos, poco superficial, exacto. Sí, pero es un poco, digamos, romper los esquemas y funciona hasta ahora, ¿no? Eso funciona hasta ahora. Sí, ese grito, digamos, funciona hasta ahora. No, yo creo, y sobre todo con los adolescentes. Yo creo que el grito y
Aullido, lo conocemos nosotros. El Aullido, sí. Pues yo creo que realmente es un buen poema, ¿eh? El Aullido. Pero claro, eso no hace una generación. Decía un crítico, me gustó mucho, que decía que, claro, la Beat Generation había sido más importante socialmente que literariamente. Y yo estoy completamente de acuerdo. ¿Ah, sí? Sí. Yo creo que socialmente causaron mucho impacto, fue muy importante por un rompimiento de costumbres, de esquemas, de ese quitar el anquilosamiento, ¿no?, que traía un poco la literatura de allá. Y creo que en España pues también tenemos esa misma sensación, ¿no?, de romper, porque España es muy tradicional en general en su cultura y en su arte, ¿eh? Miramos mucho atrás y nos cuesta mucho avanzar. Y creo que tenía un poquito ese sentido. Entonces, o sea que al principio estabas enloquecido con la generación Beat, los Beatniks, y después luego no. Luego no. Pero luego llegó YouTube. YouTube. Y con YouTube pude ver vídeos. Y entonces lo entendí. Es que entendí que este aullido se levantaba en una manifestación del Human Bee en el año 62, Ginsberg, gordo como una cebolla, con unas barbas luengas, ¿no?, con una voz cavernícola, ¿no? Efectivamente. Un profeta. Exacto. Y claro, eso es poesía escénica. Es que escucharlo ahí, tú ves las caras de la gente y entiendes, ¿no? Igual que él, pues otros de la generación, ¿no? Entendido que bueno, cuando profundizamos entendía por poeta beat un montón de gente, o cientos. Pero digamos lo revalorizaste desde el punto de vista de la poesía escénica. Exacto. ¿no? Digamos de la inmersión colectiva en un poema, ¿no? Porque también un detalle, la literatura o la poesía en libro es individual, siempre es individual. Toda literatura, toda novela es un viaje individual. En estos casos, y eso se toca con lo teatral, es algo colectivo. Exacto, a mí eso me parece bonito. Y me parece más bonito aún que sea presencial, ¿vale? Ahí sí que viene por mi gusto con el teatro, ¿no? Que creo que también se ha hablado mucho, qué pasará con el teatro, con nuevas cosas, ha tenido una bajada de espectadores porque compite con más formas de ocio, etcétera, etcétera. Pero el teatro, las artes escénicas, como no, siempre tendrán eso de lo presencial. Y eso es intransferible. La magia que se puede crear ahí es intransferible. Toda la gente del teatro sabe lo de la energía, o lo de la magia, o lo de lo... Absolutamente, pero eso que no se puede definir, pero que tiene que ver con la comunidad también, con lo colectivo, ¿no? Con lo primario. Y en música, ¿no? En cualquier arte escénica, ¿no? El Bruce Springsteen, no sé si lo he dicho bien, el Boss, el Boss es tan grande porque cada concierto parece que se lo está pasando en grande, es el mejor concierto de la gira, te hace sentir eso, ¿no? Claro, es un maestro de eso, pues en eso consiste. Yo he llorado con poetas que son realmente malos poetas, pero la presencialidad provoca eso también, porque te está llegando muchas más cosas también, ¿no? Aunque sea de forma inconsciente incluso, a veces, ¿no? son una especie de, casi diría, de mediums de todo lo que está ocurriendo. Eso pasa mucho en el teatro, digamos, con la atención, ¿no? La atención y la tensión que se genera en torno a un hecho dramático, poético, que se carga. Bueno, está dicho por los rockeros en los años 70, ¿no? Cuando comenzaban a hacer los grandes conciertos de rock cada vez más grandes, en estadios cada vez más grandes, los 80 también. Otra vez había un documental sobre The Police y que más era de Dire Street, y cada vez eran más grandes y ahí había una energía que ellos no sabían ni prácticamente lo que estaban haciendo, ¿no? Digamos. Desde luego, sí, esto los rockeros lo han dicho mucho. Bueno, para empezar los Beatles, cuando dejaron de tocar, dijeron que dejaron de tocar en... O Queen también, Freddie Mercury, cada vez que era más grande también. Claro, y en teatro pues pasa. Hace unos años, pues estuve viendo Marcel Marceau, por ejemplo, ¿no? El gran mimo, ¿no? El gran mimo francés, exacto. De la mímica. Exacto. Y claro, era un teatro grande, ¿cómo no? No había ido, yo no recuerdo... ¿Viste en directo? Sí. No recuerdo cuándo había sido la última vez que había pisado España, pero debía ser hacía muchos años, ¿no? Era un teatro grande, evidentemente lleno a rebosar, y maravilloso, y ahí estuvo haciendo su personaje mítico, Vip, y su coreografía míticas, ¿no? Bueno, a mí eso me parece muy criticable,
Porque ¿cómo es posible que yo estoy en el segundo palco, en segunda planta, en un palco, ¿no? Y yo la mayor parte del tiempo estoy viendo un señor que parece que se mueve. Pero está muy viejo ya. Claro, no, pero porque él mima muy en una baldosa, entendamos, ¿no? Entonces es muy sutil, es muy poético, es muy pequeñito. Pero si tú estás lejos no lo ves. Claro. No te das cuenta si está pestañeando o si está enarcando una ceja, ¿no? Claro, es que él empezó a hacer eso en un garaje. Y entonces, si él empezó a hacer eso de joven en un garaje y le dio éxito, ha seguido haciendo eso a lo largo de los años, década tras década, y llega un momento en que está en un sitio enorme, pero claro, eso no funciona. Realmente. O no te funcionó a vos también, ¿no? En ese momento. Mira, la cuestión es que evidentemente la gente sale diciendo, bueno, he visto a Marcel Marceau. Claro, después está el esnovismo de la firma, de la grifa, desde luego, de la marca. Pero ¿no? si yo no estoy hablando ya de una calidad de cómo lo haga, estoy diciendo que es que no lo veo bien. Sí. Eso creo que es bastante objetivo, ¿no? Había un mimo británico que se llamaba Lindsay Camp. Sí, lo conozco bien. Y hace muy poquito, no sé, te diré que el año pasado, hace 2 años, me enteré que fue el hombre que modificó la carrera, digamos, la visión a fines de los años 60, o sea, el 70 y pico, de David Bowie. David Bowie fue alumno de Lindsay Camp. Yo sabía que tenían una relación. Sí, y para él lo considera un maestro. Y sin embargo, ¿qué tiene que ver David Bowie con la mímica? Bueno, pero él dice que le sirvió muchísimo desde el punto de vista escénico. Bueno, ahí estamos hablando de dos grandes. Y diré que Bowie, bueno, a mí me gustan ambos, y yo he visto, bueno, a Bowie no lo he visto en directo, a Lindsay Camp sí, y yo cuando estudié hasta le llegamos a conocer. Ah, ¿sí? Sí, porque yo tuve un profesor en la escuela allí en Madrid. Porque Lindsay Camp iba mucho a España, iba bastante, bueno, sobre todo en una época. Y en Mallorca era constante, que iba todos los años. Yo le vi en Madrid, pero ya hacía tiempo que no iba, pero sí que hice una visita a la escuela porque el profesor, digamos, era un alumno. Él acababa de llegar, de trabajar con él en Londres, y estaba montando El sueño de una noche de verano, que es la obra mítica de Kemp. Y entonces tenía además un estilo muy, muy Lindsay Camp, ¿no? Y entonces, bueno, pues él estuvo de visita y demás. Pero te iba a decir que luego Bowie es inconmensurable realmente, ¿no? Es decir, que los intereses de Bowie eran increíbles, ¿no? A mí me parece que es un grande. Y precisamente Bowie es uno de los protagonistas de mi último poemario. Muy bien, Sergio Artero Pérez, poeta español, actor, dramaturgo. Esperame un poco, vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando aquí en La Máquina de Pensar. Después de la pausa continuamos con este poeta madrileño llamado Sergio Artero Pérez. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el poeta español Sergio Artero. Estábamos hablando en el bloque anterior sobre muchos nombres, entre otros Lindsay Camp, que es un actor, un dramaturgo, un experto especialista en mímica del teatro inglés, y que fue profesor, fue maestro realmente en cuanto a de un gran discípulo como fue David Bowie, aunque también vi un documental como todos los grandes maestros diciendo que no, que lo de él con David Bowie fueron solamente 2 años y él asistió a mis cursos y no sé qué, pero Bowie lo dijo claramente de que para él fue un antes y después, porque Bowie ya se había dado cuenta a fines de los años de los 60 de que no bastaba solo con ser una banda de rock and roll, que es lo que quería hacer él, sino que había que entrar a mezclar todas las artes, el arte escénico, y entre otras cosas después se dio cuenta que había que mezclar la ficción, ¿no? O sea, que el cantante rock interpretara un personaje ficticio que durara ese año y al año siguiente fuera otro, en fin, fue combinando todas las artes en esa apuesta que hay colectiva, ¿no? Diríamos multidisciplinar. Exacto. Él creaba un personaje y ese personaje estaba en las canciones y además era el que cantaba y además se salía en los vídeos musicales o en las películas o en lo que fuese, ¿no? Es decir, y a veces en las entrevistas. En las entrevistas, claro, o sea, el personaje existía de algún modo, ¿no? Y eso, claro, es por un lado muy contemporáneo, muy posmoderno, por otro lado es muy teatral, evidentemente, pero por otro lado, a mí me gusta también incidir en que el rock glam, del cual, pues sobre todo esta primera época de Bowie, ¿no? Era el principal, pues estaba rompiendo esquemas de lo que era el rock.
Es decir, ese personaje no era un personaje a lo Elvis Presley, para entenderlo, ¿no? Claro. U otros que empezaron a tener, digamos, lo que podemos entender, un rol de artista y una cierta... No, rompía con el macho, rockero, con el duro, etcétera, ¿no? Bueno, jugaba ahí, con la ambigüedad lo transgénero, en fin, una serie de cosas, digamos. Exacto. Eso fue un impacto al mundo del rock tremendo. Yo creo que también, digamos, todo aquel que... y creo que viene tiene que ver con la sociedad de masas, todo aquel que representa, o digo, Elvis Presley, lo dijiste, ¿no? O los Beatles, o lo que uno quiera llamar, generan un personaje de ficción. Después, o Marilyn Monroe, digamos, no se pueden desprender de ese mito, en fin, a veces chocan. Madonna dijo una vez, que ella, digamos, la que es Madonna, ahora no me acuerdo cómo se llama, Cuchinota, decía que ella manejaba a Madonna y no Madonna ella, al revés que de Marilyn, ¿no? Con Norman Jane Baker. Quiero decirte que ese carácter de ficción lo tenían todos las estrellas. Ahora, Bowie lo que se da cuenta es autoconsciente de eso y empieza a construir personajes de ficción para que generen esa, digamos, en ese teatro universal que sería el rock, o sería, digamos, y un universo, pero a mí me parece que sí que se van dando escalones, ¿no? Cuando yo he citado a Presley es porque realmente el último Presley sí que se acerca más. Antes de Presley no tanto. Claro, sí, pero el último Presley ya era una representación de algo de sí mismo, digamos, que mantenía, ¿no? Y una serie de respuestas similares, es decir, un algo que ya era el personaje, Elvis Presley, no tanto al comienzo y tampoco en los anteriores, ¿no? Es decir, que también se va haciendo. Estoy intentando acordarme de este bluesman, el de I Feel Good, ¿cómo se llama? James Brown. James Brown también dio un paso adelante, ¿no? Sí. En eso. Hay una película muy bonita que lo trata, de cómo efectivamente se da cuenta que dice, bueno, yo mi vida privada, seré lo que sea, en público, voy a crear un personaje con una imagen, digamos, claro, una imagen clara, reconocible, ¿no? Se va haciendo poco a poco. Y efectivamente uno de los momentos claves fue con Bowie, y ya en la actualidad eso está asumidísimo, ¿no? Eso está hecho como el pan nuestro cada día, y lo que le ha quitado también, digamos, le ha generado a veces es algo muy cerebral, muy mental, porque la otra vez hablaba con un poeta uruguayo precisamente y me decía que él reivindicaba en su libro de poemas cantantes de los 90, por ejemplo Kurt Cobain o algo así, digamos, porque eran gente que incineró su juventud, digamos, fue que, ¿no? En ese fuego sagrado, en fin, que es el rock, y ahora actualmente todo eso está controlado, ¿no? E incluso decía Amy Winehouse, le dije Amy Winehouse, sí, pero Amy parece de los 90, digamos, ¿no? Porque en general todo, digamos, si vamos a Lady Gaga o lo que fuera, todo lo que se te ocurra, está todo como muy controlado. Totalmente. Digamos, todo el mundo sabe ya que hay que ser un personaje de ficción, y todo lo tiene claro, ¿no? Hay empresas detrás de eso, en fin. Absolutamente. Ahora, porque la imagen de marca se vende, o sea, ya se convierten en marcas para entender. Hombre, está el Club de los 27, esto de los muertos en los 27, pues es extensísimo, por ejemplo. Ahora, mi pregunta es, vos, David Bowie te interesa, está en tu poemario, te voy a pedir que leas, si puede ser, poemas sobre él, pero el tema es, si eso es una necesidad artística o si obedece a tácticas de promoción industrial de la cultura, digo, porque también al principio, en el bloque anterior dijiste que la poesía va hacia la poesía escénica, porque hay que promoverla o difundirla o, digamos, romper, digamos, casilleros, ¿no? Sí. Entonces la pregunta es si es una necesidad o si son las dos cosas. Lo de Bowie. No, lo tuyo, lo de la poesía. Lo de la poesía, claro. Lo de la poesía para mí es claramente una necesidad. A mí necesidad me parece una palabra un poquito grande. Y no sé, ¿no? Hay veces que tengo la sensación que es una necesidad y a veces es un hábito simplemente o un placer. Eso también lo tengo claro, ¿eh? Yo escribo con placer. Es decir, a mí me gusta escribir, disfruto escribiendo más que nada. Más que leyendo, ni más que a que me lean. O sea, el hecho de la escritura yo la disfruto. Es desde niño. Y entonces pues es como mi gran vicio y no lo dejaré nunca. Pero ya digo, yo en realidad escribo claramente, yo formo libros, formo poemarios, mis poemarios no es una recopilación de poemas sueltos, no un ramillete de poemas, no, están pensados como obra total, ¿no? Como conceptuales, digamos. Sí, son artefactos poéticos donde los poemas están relacionados, donde se va avanzando, etcétera. Yo hago eso y a la par pienso que eso no es el futuro.
Creo que el libro poco a poco está muriendo. Sí. Y que... Como pasaban con los discos conceptuales también de los 70, que ahora se disgrega todo y ahí solamente existe la canción prácticamente, ¿no? Sí, o sea, absolutamente. Sí. Pero quizás se mantengan como obra de arte, como objeto, ¿no? Como objeto. Como libro objeto. Sí, hay claro, libros preciosos, se siguen claro, vendiendo libros, claro. se regalan más que se leen, Sí. ¿vale? De acuerdo, y en particular con la poesía, pues eso. Ahora bien, en este mundo de pantallas y de realidades virtuales, etcétera, insisto, lo presencial sigue teniendo mucha fuerza a todas las generaciones. Por eso creo que ahí sí que yo veo que la gente disfruta. Y de hecho, lo que ha crecido muchísimo en España son los recitales, los ciclos, los festivales, donde la gente va a ver mucho espectador. Y no se sabe cuántos lectores hay, pero espectadores hay muchos espectadores, ¿vale? Y va en aumento. Y por eso creo que va por ahí, no por nada más, insisto, no creo ni que sea mejor ni peor una cosa o la otra, que están en continua guerra, al menos en mi país, en continua guerra, ¿no? Echándose cosas encima unos a otros. A mí me parece que todo está bien, se está bien hecho. Y no me parece mejor una cosa que otra, ¿eh? ¿Y Nicanor Parra? Fantástico, uno de los grandes poetas que se nos fue no hace tanto y que precisamente hacía objetos poéticos y bueno en un país que tenía un peso gigantesco la poesía como lo tiene en Chile, ¿no? Los 2 premios Nobel, es increíble, digamos. América Latina creo que tiene 4 premios, no, 4 o 5 y ellos tienen 2 y en poesía tienen los 2, digamos, ¿no? Los 2 poetas. Él lo que dijo es que iba a ser antipoesía y bueno, hizo objetos, artefactos poéticos y hizo todo una que yo creo que también fue una necesidad expresiva, ¿no? Una forma, incluso dijo, alguien estaban bajando del Olimpo, no van subiendo al Olimpo y yo voy bajando, por ejemplo, dijo, ¿no? Claro, es que eso es muy interesante. Nicanor Parra es fascinante, sobre todo porque efectivamente hay una cuestión, lo mismo, está quitando del pedestal al poeta, claro. Poniendo en manifiesto el carácter lúdico de nuevo, por fin. El humor. ¿No? Claro, sí, el humor, y no solamente el humor de forma directa, sino una actitud, ¿no? Una actitud, digamos, no necesariamente tenemos que escribir desde el dolor. Sí, desde, antisolemne, digamos. Antisolemne, exacto. Sí, Entonces, eso es muy interesante. Y luego cada uno, pues lo lleva por aquí por allá. Entonces, bueno, efectivamente, él hacía sus poemas objetos, su antipoesía, y eso, pues abrió una vía, es decir, que ha sido copiado hasta la saciedad también, ¿no? Porque el gran peligro también de eso, y por eso también ha sido muy criticado, pues poetas así, es porque efectivamente ayudan a lo que se llama esa democratización y a que parezca que es fácil hacerlo. Que sea accesible todo. Claro, y tal, y entonces, proliferan las copias, ¿no? Yo pensé en Nicanor Parra y pensé en la fortísima tradición chilena que hay de poesía chilena y el nivel muy alto de nivel de poesía, pensándolo también por España, digamos, ¿no? Digamos, sin quedar un poco atrasado, digamos, pero en España tuvo esa generación del 27 tan fuerte, ¿no? Después en la generación del 50 también, ¿no? Y en el 78 también. En el 70 y pico, claro, sí, y sin embargo, parece que después los grandes nombres quedan como, ¿no? Quedan marcando esa tradición, digamos, ¿no? Bueno, a mí me parece que hay casos para todo, pero insisto, creo que España ha tenido grandes nombres que han hecho avanzar ese tren de la poesía. Por ejemplo, de los últimos de los últimos años. Que te interesen a vos. Bueno, ahora mismo hay un autor que me interesa muchísimo que se llama Alejandro Céspedes. Me parece que es de los mejores poetas vivos que tenemos. Hombre, yo soy de los que estaría apostando por el premio Nobel a Antonio Gamoneda. Ajá, Gamoneda, sí. Pero Gamoneda, digamos, efectivamente ahora mismo está en ese Olimpo, ¿no? Y es uno de los casos, por decir así, de éxito literario, de reconocimiento. Alejandro Céspedes, sin embargo, es realmente mucho más contemporáneo, ¿no? Claro, sí, Gamoneda parece que viene de esa tradición extraordinaria, ¿no? Digamos, de esa poesía, bueno, viene de una tradición cantada, ¿no? Sí, pero una tradición errática, en la poesía española, ¿vale? Es decir, alguien como Juan de la Cruz no tuvo continuación, no ha tenido continuación. ¿Quién? San Juan de la Cruz. Sí, San Juan de la Cruz no ha tenido continuación, salvo pasados los siglos y tal. Quiero decir que sí que podemos hacer un hilo histórico en cuanto a una poesía, digamos, que se acerca al misterio, a lo mistérico, una poesía que roza los límites del lenguaje de una manera
pues profunda, casi mística, quitando la palabra mística de lo religioso, ¿no? Claro. Una cuestión de elevarnos más allá, donde estaría integrado Sí, Gamoneda, por ejemplo. buscando Pero la no es una tradición, absoluta. él era un rara avis. ¿Ah, sí? Sí, él era un rara avis, en realidad. Bueno, España lo que pasa es que está tan marcada por la religión que a veces, digamos, la parte de lo absoluto, la dimensión oculta, desconocida, no se quiere ni mencionar. Digamos, sobre todo la intelectualidad, Claro. ¿no? Los escritores no quieren ni mencionar nada de eso porque tienen miedo de quedar Claro, pegados es a que la para religión. entendernos España es mucho más el lazarillo, Sí, mucho o- más anticlerical de lo que uno... Sí, sí. y mucho más de la cotidianidad. Eso, llevamos como 40 años de insistencia de la poesía de la experiencia y de, digamos, la poesía de lo cotidiano y de lo doméstico, ¿no? Y ahí están los premios que lo perpetúan, los premiados que a su vez luego son los que están en los jurados, y hay toda una maquinaria ahí que es muy difícil salirse. Por eso digo que Gamoneda, pese a todo, no es representativo de lo que se hace en España, perfecto. y mucho menos, y muchísimo menos de lo que oficialmente se hace en España. Porque los que pueden estar del lado de Gamoneda, y tal, precisamente están más en lo under, ¿no? Están un poco más Hace ocultos. poco se murió, hace tanto, Panero, ¿no? Uno de los últimos. Sí, bueno, hace ya un tiempo. Sí. Un par de años. Claro, bueno, Panero pues también un ser peculiar, desde luego, donde los haya. Y le pasa lo mismo, ¿eh? Es otra rara avis que en un momento ha tenido reconocimiento, pero raro. Estaría más dentro de esa tradición su hermano. Y bueno, ya digo, todo es bastante, yo creo que pesa mucho los sonetos, que pesa mucho el arcipreste, que pesa mucho toda esa tradición, ¿vale? De la cuadernavía y tal, y desde luego eso también cala en la población, y la población también piensa que la poesía es eso elevado, que casi no entiendo, de palabras raras y de conceptos que no logro, tal. De todo, digamos, de versos, digamos, todos encofrados, ¿no? Exacto, Todo. están todos muy mediditos y todos muy bien. Yo también lo hago, pero No, es que, de todo, pero es que en realidad volvemos a lo mismo con lo de Bowie o lo digamos, de buscar, digamos, el arte escénico. Yo creo que debería obedecer todo también a necesidad de expresión, ¿no? Digo, ¿no? Hay alguien que puede tener necesidad de expresión vía sonetos y convertirse en un gran sonetista, y otro, digamos, en la poesía experimental o jugando con lo formal, digamos, o la micropoesía. Pero es que hoy en día vivimos algo absolutamente nuevo en la historia, y es la cantidad de gente que escribe, ¿no? Es decir, esto no ha pasado nunca. Es ingente, es imposible conocerlo todo. Entonces, en ese gran mare magnum, ¿vale? Pues claro, los grandes sistemas de poder, de grandes editoriales, o el sistema, digamos, te mencioné otro poema, te va a fomentar unos u otros, ¿no? Claro. Clarísimamente, va a apoyar unos y otros. Y eso en España, por ejemplo, está viendo también una cosa muy curiosa. Espasa está apoyando a gente muy joven, malísimos, pero son youtubers. Claro. Tienen 10.000 visitas en YouTube y de repente están publicados en Espasa, ¿no? Claro. O Visor de poesía. Lo cual está Visor lo está haciendo, desde luego. ¿Sí? ¿También? Está haciendo eso, claro, desde luego. Y yo no sé, yo no lo veo mal. O sea, me parece que es que el negocio es el negocio. O sea, no lo veo mal. Pero claro, lo que sí que hay que reivindicar es que eso no es representativo de lo que se hace. Ese no es el nivel de la poesía española, por favor, ¿no? Es decir, no nos dejemos llevar. Es como decir que no sé, que el nivel del cine español sea una telenovela, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? No, esto es lo que más se ve, a lo mejor, lo que más se lee, porque lo leen sobre todo unos sectores muy adolescentes, que está muy bien conectar con esos sectores, Está muy bien, y que van a veces persiguiendo los poetas de ciudad a ciudad, como estrellas de rock. Como las estrellas de rock, o sea, que venden, digo, porque una cosa es, a veces también viste que no sé, el público de una pantalla no se traslada al público de un libro, digamos, no es mecánico, o el público de una película, ¿no? Digamos, pero sí está pasando. Ha pasado con Sí está actores, pasando. digamos, conocidos en España, que después publican un libro de poema o lo que sea, y no... No, desde luego. Digo, pasaba antes, estoy hablando hace mucho tiempo. Pero digo que estos son ya poetas de YouTube, digamos, ¿no? Estos ya son poetas de YouTube, que son todos de muy buen ver, por supuesto, estos son todos muy guapos, muy guapas, desde luego, y generan ese efecto fan, o sea, el efecto fan en los adolescentes, y en ocasiones no tan adolescentes, ¿no? Porque todo se contagia. Y perdón, y eso que hacen en YouTube, te pregunto, digamos, es muy general, ¿tratan de hacer una nueva poesía, algo con humor, o siguen, digamos, en esa onda un poco
yo soy poeta. Tendríamos que ver casos. Yo diría que en general, claramente, la poesía les interesa muy poco. Diría que nada. Uno de los factores principales es que no hay una búsqueda de nada, es decir, estamos hablando de lo más básico de la poesía vómito, digamos, ¿no? De la poesía... sí, surrealista, o digamos que se desencadena en cascadas. Sí, una cascada, ¿no? Como me sale, digamos, buena pluma, claro. Y que yo supongo que les ahorra mucho psicólogo, pero, claro. Pero lo que sí que es importante ahí es que la cámara te coja bien, que tengas una buena pose de poeta. Volvemos a los beatniks también, ¿no? Exacto, idea, ¿no? Lo de torrencial y lo de yo soy joven y quiero romper con... Es que es exactamente eso. Y quien se mete conmigo es porque es un carca viejo, ¿me entiendes? Claro, no me entienden y tal. Y entonces la sensibilidad, digamos, sin trabajar. Y ya digo, a mí me parece que cada uno juega sus cartas, que cada uno haga lo que quiera. Pero bueno, ahora mismo está funcionando a nivel de ventas. Pero la mayoría tienen cero interés, la verdad, cero interés. Es curioso que yo diga esto, que es muy bueno, pero realmente... Bueno, pero ahí puede haber accesos a la poesía. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando, amigos, con el poeta madrileño Sergio Artero. Después de la pausa continuamos aquí por La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en este último bloque con Sergio Artero Pérez. Estamos hablando sobre la poesía en España, o en realidad sobre la poesía, sobre el estado de la poesía. Él no ha querido leer libros, no ha querido leer poesía. Ahora vamos a pedirle que leas en este último bloque, Sergio. Y básicamente, digamos, cierto, así como ocurre en la literatura y en distintos países, en todos los países, que está habiendo, gracias a Internet, revisiones del canon, o sea, antes había como un canon, digamos, de estos son los grandes escritores. En todos los países se están descubriendo, mirá este escritor de 1920 que nadie le prestó atención, mirá, entonces se reedita o se sube a Internet íntegramente, en fin, y se está todo cambiando. Y escritoras, claro, la reivindicación de las mujeres. También, ahí hay también variables que van más allá de del texto, ¿no? O sea, que sean escritoras, o que sean jóvenes, o que sean no sé qué. Pero en muchas ocasiones son grandes escritoras. O que han sido, en fin, minusválidos, una serie de cosas, o discapacitados, en fin, una serie de cosas que son variables, que hacen a lo vital, y que hacen a lo poético también, pero que digo que está todo cambiando. Y entonces, lo que quiero decir es que, así como no se pueden trazar panoramas literarios en cada país, así también con la poesía, digamos. Todo lo que estamos hablando aquí son un poco impresiones, digamos, ¿no? Es muy difícil trazar un panorama de la poesía en España, por ejemplo, ahora, porque es inmanejable. Digamos que siempre quien lo hace, ¿no? Y te saca una antología de la poesía española contemporánea, ¿no? Acaba de salir. Pero bueno, pues eso está bien, pero siempre será subjetivo. Para empezar, por ser bien pensantes. Bueno, en la mayor parte de los casos, además, es intencionado, ¿no? Pues, estos mis amigos y yo somos la poesía contemporánea, y tal, ¿no? Pero bueno, aunque sea bien pensante, será subjetivo, y en este caso, desde luego, ¿no? Yo no he hecho ninguna antología, es una impresión subjetiva, desde luego. La miopía es un exceso de potencia de los medios transparentes del ojo con respecto a su longitud, por lo que los rayos luminosos procedentes de objetos situados a cierta distancia del ojo convergen hacia un punto anterior a la retina. Una persona con miopía tiene dificultades para enfocar bien los objetos distantes y es el problema visual más común en el mundo. Etimológicamente viene del griego miops, formado por ops, ojo, y miein, a su vez derivación de mio, que significa cerrado, o recogido sobre sí mismo, que forma también la raíz de misterion, misterio o secreto. Eso es parte de un poema tuyo, digamos, una introducción. Eso es una introducción a un poemario, sí, que se llama Anhelo de miopía. Anhelo de miopía. Sí, y con Anhelo de miopía, pues bueno, sí que estaría en esa que hablábamos un poco de la poesía que se acerca a los límites, ¿no? Que busca lo oscuro, lo inenarrable, un poco más allá, ¿no? Dice, vos planteás que eso es la búsqueda de lo inefable. Lo inefable. Lo que no se puede decir, digamos, ¿no? O sea, sabemos exacto. que existe, o intuimos que existe, pero no se puede decir. Exacto, nuestro lenguaje pues tiene los límites de nuestra razón. O sea, yo soy muy fan de Wittgenstein, por ejemplo, ¿no? Cuando Wittgenstein en el Tractatus decía de lo que no se puede hablar se debe callar, yo acabo un poemario claramente diciendo de lo que no se puede hablar se debe cantar.
a ceder el cantar. Claro, porque creo que esa es una de las facetas importantes de la poesía, llegar ahí, ¿no? Llegar ahí, a esos límites, como las sandalias de Empédocles, en el Etna. Quizás, hay que intentarlo, hay que rastrear esa frontera. No sé si se podrá traspasar, pero hay que estar en ese límite para ampliar esa frontera. Sí, ampliar el límite, que es un poco la búsqueda en general de la poesía y del arte en general, ¿no? Sí, exacto. Tratar de ampliar lo que se puede decir, lo decible, ¿no? Exacto. Porque lo dicho ya está dicho y normalmente lo dicho es lo más cómodo porque todo el mundo te entiende, y lo no dicho es lo que no Desde luego. Es más difícil de entender. A mí es una labor de la poesía que claramente es una de las que has intentado potenciar a mi pequeño y humilde uso. Pero también yo creo que esa visión de lo poético se puede trasladar a otras cosas de la literatura en general, ¿no? Y esa idea de tratar de ver las dimensiones ocultas, digamos, que tiene la realidad, o sea, que no es unidimensional como, ¿no? Nos parece, como creemos en la cotidianeidad, ¿no? En lo cotidiano, voy al almacén a comprar una botella de, ¿no? Un litro de leche, en fin, no se reduce a eso la realidad. La realidad es, y eso lo están dando todos los avances de la ciencia, claro, digamos. No, la realidad es un acuerdo. La realidad no es como tal, no es un objeto que podamos definir. Sí, es un consenso. Es un consenso, efectivamente, sí. para manejarnos y poder levantarnos, ¿no? Cada día. Evidentemente lo está diciendo la ciencia, pero bueno, lo decían los filósofos hace... Presocráticos, sí. Leonardo Boff, lo entrevisté hace muy poco, para mí fue una gran impresión, y él decía, obviamente un teólogo, ¿no? Viene, y cuando lo entrevistaba yo me quedaba pensando, este hombre, todo lo que me está diciendo son casi frases de poesía. Por ejemplo, en un momento él decía, un teólogo, un buen teólogo tiene que ser ateo de muchas cosas, por ejemplo, en un momento. O en otro momento habla de que la materia es energía condensada, que todo es energía, sí. Y entonces que todo lo que está siendo animado constantemente y hablaba de una chispa, ¿no? Que va recorriendo. Sí, no, y muchas más cosas. Te diré que es mi campo, yo estudio filosofía también. Y sobre todo escolástica, y acabo de leer a Pierre Hadot, que precisamente es un teólogo muy importante, tal francés, y bueno, y habla de estas cosas. En realidad, al final, no solamente los presocráticos, las sabidurías orientales antiguas, claro, ¿no? Se está intentando poner diferentes nombres a algo que no sabemos qué es exactamente, y que dependerá de las creencias de cada uno, lo llamaremos de una forma u otra. Yo tengo un poemario que se llama Autopsia de X, y esa X... la X es la incógnita. Exacto, es precisamente esa incógnita, ¿no? Al final, da igual cómo lo llames o demás. Hay otro filósofo que me gusta mucho que dice, mira, una experiencia mística la tenemos todos. De toda persona es raro que no haya tenido en algún momento esa sensación de salirse de sí, de estar unido al todo, al universo, ¿no? Que se dice. Ese tipo de cosas que son, por otra parte, intransferibles, ¿no? Sí, Leonardo Boff lo que decía, entre otras cosas, es que todo esto que estamos hablando de la literatura, buscar los límites, es una ampliación de conciencia. Que también lo decían, digamos, beatniks, ¿no? Digamos, abrir las puertas de la percepción, ¿no? Ampliar la conciencia. ¿Y qué significa ampliar la conciencia? Significa conectar, ¿no? Asociar. Cosas que aparentemente no son... Y de una manera muy práctica, si nuestros pensamientos son conexiones sinópticas que tenemos, ¿no? En el cerebro, sabes que, por ejemplo, los vicios, yo soy fumador, es porque tengo ese puente, esa conexión, la tengo muy reforzada con otras cosas, ¿no? Pues puede ser que yo fumo y me parezco a Humphrey Bogart, me da la sensación, ¿no? Etcétera, la tengo muy reforzada. Claro, la creatividad es precisamente crear conexiones sinópticas entre las células de información, por decir así, novedosas. De repente se crea un puente novedoso y he creado algo que no lo había yo pensado antes, ¿no? Y tal. Pues muy bien, eso es la poesía, es que realmente es algo así de científico. Si de repente un adjetivo está al lado de un sustantivo que nos impacta, que no habíamos visto antes, que lo relacionamos y se crea un puente sinóptico. Por lo tanto, la literatura hace realidad. Así de sencillo. Hace realidad porque nos lo hace en nuestra cabeza. Y como es un consenso... Amplía la percepción de la realidad, claro, digamos... Como es un consenso, finalmente... No enseguida, ¿no? No enseguida. Amplía la percepción de la realidad, digamos, en la medida en que la gente lo vaya leyendo y vaya... Primero la propia. Ah, claro. Primero la propia, sin duda, y luego efectivamente al consensuar, pues tal. Pero es que además
estamos absolutamente llenos de metáforas en nuestra vida cotidiana, todo el mundo. Cuando piense de, bueno, ¿por qué llamamos esto así? ¿Por qué llamamos tal? Porque, ¿sabes? La ciencia también son metáforas, No, él son postulados, entre otras cosas me decía que, y eso es algo que solemos olvidar, es que más allá de la religión, el ser humano tiene un sentido absoluto, digamos, tiene un sentido de lo absoluto. Que en general, eso, bueno, me dijo que tenía que leer a Jaspers, y entonces empecé a leer a Jaspers, y Jaspers dice en un momento que en el siglo XVIII digamos, la filosofía se separa, digamos, de la teología, en fin, de todo esto, y lo que hace es que el sentido de lo absoluto lo tenemos igual. Entonces lo que hace la gente, o lo hemos hecho los hombres o mujeres, es tomar cosas de la realidad y absolutizarlas, ¿no? Entonces puede ser la ciencia, puede ser el materialismo, puede ser determinada visión. La ciencia lo es ahora, es la religión. O puede ser el feminismo, o puede ser cualquier otra cosa. Digo, se absolutiza en cuanto que eso le explica todo, porque ya hay una necesidad de absoluto que tenemos. Y entonces lo que decía Boff es, así como hay Siva, o hay Jehová, o hay no sé qué, son nombres para eso absoluto, digamos, ¿no? Desde luego, son nombres para ese absoluto. Pero además no hace falta irse, por decir así, hacia arriba. Por supuesto, los conceptos arriba y abajo lo mismo, es para manejarnos, ¿no? Pero bueno, digamos hacia arriba, hacia algo divino, hacia algo trascendente. Siempre pensamos que nos elevamos, todas las metáforas son hacia arriba, ¿no? No, también podemos ir hacia adentro. Es decir, ¿qué es la conciencia? Todavía no lo sabemos. O sea, la humanidad no sabe a qué llama conciencia, ¿vale? ¿Dónde está? ¿En qué parte del cerebro, en qué parte del cuerpo y tal? Que, por cierto, un filósofo decía que estaba en el bazo. Un filósofo que me gusta mucho, que también homenajeo, que David Hume. Decía, la conciencia está en el bazo. Pues bien. No lo sabemos. Por lo tanto, también es un misterio. Y es un misterio que tenemos o que creemos tener. Todos creemos tener conciencia. Si vos dice en un momento, perdón que lo esté citando, pero lo entrevisté hace poco, dice que llega a decir que la palabra espíritu, para él, el concepto de espíritu, es la conciencia en el momento que gira sobre sí misma. Y se pregunta. Entonces yo le pregunté, para usted espíritu sería ese momento, un momento, ¿no? Digamos que la conciencia dice, ¿qué sos? ¿Dónde estás? ¿Y con qué estás conectado? ¿No? Digamos. Realmente. Y entonces la pregunta final es quién soy, claro. Y entonces ese sería ese momento, el espíritu sería, en ese momento sería, ¿no? Y él me dijo, sí, pero es un momento que se repite, que se amplía. En fin. Espíritu sí tiene una connotación bastante religiosa, claro, ¿no? Claro. Que no la tiene conciencia, que es una palabra más filosófica, digamos. Pero bueno, es muy bonita la definición, no obstante. Pero lo vinculaba también, digamos, el hecho de decir que espíritu es un momento de la conciencia, es tratar de decir que todo es un proceso, digamos, ¿no? En donde la energía se va condensando y se convierte en materia, digamos, ¿no? O sea, digamos que todo es un proceso, son momentos. Entonces, cuando hablas de espíritu es este momento, cuando hablas de conciencia es otro momento, ¿me explico? Sí. Estupendo, sí, puede ser. pueden ser fases, ya digo que a mí también me interesa mucho esto porque estudié escolástica. ¿Qué es la escolástica? Perdón que te pregunte, porque eso es de Tomás de Aquino, pero digamos, no sé nada. Sí, la escolástica, pues la filosofía medieval. Entendamos, ¿no? Entonces, claro, eran todos escolásticos, eran monjes religiosos, etcétera, ¿no? Los hay místicos, no místicos, pues de todo, y se planteaban por muchísimas cosas. Una de las preguntas claves era eso, ellos lo llamaban, por ejemplo, el alma. Esa sí que es una palabra cristiana, ¿no? Sobre todo, ¿dónde está el alma? ¿Qué partes del alma hay, no? Bueno, eso ya también lo decía Aristóteles, quiero decir, que estos venían de Aristóteles o de Platón. Sobre todo de Aristóteles, y decían, bueno, pues hay 4 partes para el alma, ¿no? El alma pensante, el alma tal. O que el alma entra en el... Yo me acuerdo de haber leído un artículo de Tomás de Aquino, sobre Tomás de Aquino, que decía que el alma entraba en el tercer mes del embarazo. Claro, esas cosas, ¿no? Esas cosas, y las discutían en serio, ¿no? Entonces como que se podía abortar antes del tercer mes, porque, en fin. Nada, es fantástico. Sí, entonces, a mí me parece muy divertido. Me parece muy bien, ¿no? Y es estupendo cómo llegan ahí. Están muy convencidos, etcétera. Pero bueno, también, por ejemplo, una pregunta, el problema del mal es clave en la escolástica, ¿no? Es decir, si Dios es todo,
también ha hecho el mal. Claro. Y algunos dicen, no, pero el mal no. Pues si no ha hecho el mal, entonces no es omnipotente. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y si no- entonces, Sí, claro, sí, estos sí, son sí. conflictos Sí, que, sí. que tenían y que iban intentando resolver. Jamás consiguieron resolver Claro, nada, claro, por supuesto, sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero No, bueno, aparte, acordaban. yo estaba leyendo Jasper, una cosa que decía es que, digamos, en la Edad Media se intentaba probar la existencia de Dios, ¿no? Y después Sí, sí. hubo refutaciones, y entonces dice, la ciencia creyó que refutando las teorías de Dios, con eso eliminaba ese problema. ¿Me explico? Y lo que hay es refutaciones de esas teorías de Dios. Claro, ¿no? sí. Y el problema continúa, digamos. Sí, pero en el fondo también está interesado. Quiero decir, es verdad, por un lado, lo que dice, se refutaba la existencia de Dios, pero daban por hecho que Dios existía. Claro. ¿Sabes? Es decir, eso por supuesto no estaba en duda. Dios existe. Ahora, ¿cómo sé que existe? ¿Cómo es posible, ¿no?, que me dé cuenta? Y por supuesto, ¿y cómo podemos llegar a, cómo puedo dialogar o comunicarme mejor, ¿no?, con él? Esas serían las cuestiones. Entonces, la ciencia, en el fondo, también nace con una bueno, se va convirtiendo sobre todo en prepotencia, muchísimo, y nace con una cierta mayor humildad, pero nace con, efectivamente, con una lucha ya, ¿no? Que hay una lucha fundamental, que más allá de lo que pueda avanzar como ciencia, tengo que tirar el edificio Sí, anterior, es fundamental. tiene que tirar el trono y poner en el trono la razón, que fue lo que hizo, y bueno, por eso estamos aquí, ¿no? Por eso estamos aquí, efectivamente, pero no han podido con la religión todavía, ¿eh? No, pero y se convirtió también la ciencia, todo parece factible convertirse en un fundamentalismo, ¿no? Una Sí, religión, sí, todo sí. parece ser, ¿no? Incluso Sí, sí. el racional, ¿no? Puede Sí, ser el fundamental. fútbol también. El fútbol, sí. Nada, simplemente Sergio Artero, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, espero que lo pasen muy, pero muy bien.